Bien, continuando con nuestro tema de destilación, en esta ocasión vamos a ver un método importante que se utiliza mucho en la química, en la ingeniería química y que es uno de los métodos importantes para poder calcular la cantidad de platos teóricos en una columna de destilación. Como ya hemos visto, la destilación hemos comentado que es un proceso de separación que consiste en eliminar precisamente uno más de los componentes de una mezcla, que sea esta binario o ternario, o que tengan más componentes, ¿no? Entonces, para llevar esta operación hay que aprovechar la diferencia de volatilidades de los sustituyentes que conforman la mezcla y, bueno, separando, fraccionando esos en función de su temperatura de ebullición. Entonces se usa para concentrar, ya sea mezclas alcohólicas, separar aceites esenciales, así como componentes de mezclas líquidas que se deseen purificar también, ¿no? Eh, Entonces, pues la destilación se define como la operación básica mediante la cual se separa una mezcla de líquidos de distinta volatilidad en sus componentes puros. Esta operación se lleva a cabo en la mayoría de los casos en columnas cilíndricas verticales que proporcionan un alto número de etapas en las que tienen lugar los procesos de vaporización y condensación, ¿sí? Eh, Como ya hemos mencionado, esta es una operación unitaria importante utilizada en la ingeniería química y como podemos ver aquí, pues es una operación básica que se aprovecha precisamente en una mezcla, ya sea binaria, por ejemplo, esa volatilidad que tienen los componentes para poder llevar a cabo la separación, ¿no?, de estos. Y bueno, uno de los métodos que se utiliza para conocer el número de etapas necesarias y tener unos rendimientos excelentes, se utiliza el método de Mackay-Thiel. Este método mm, son vamos a decir que son dos maneras de resolverlo. Uno es el método gráfico, donde podemos determinar el número de etapas teóricas. También el método de cálculo, que de igual manera se tiene el número de etapas teóricas. Y como dice aquí, este método se ha desarrollado un método matemático gráfico para determinar el número de platos teóricos necesarios para una separación binaria, como en el ejemplo de A y B, ¿no? Este método también emplea un balance de materia con respecto a ciertas partes de esta columna, en la cual se producen líneas de operación y la curva de equilibrio, que es importante en la fase tanto líquida como la fase vapor en ese sistema. También el supuesto principal consiste en que debe haber un derrame equimolar, es decir, que debemos tener las mismas composiciones, ¿no?, a través de la columna, entre la entrada de alimentación de la parte del plato superior y la entrada de alimentación en el plato inferior. Las corrientes, tanto líquido y vapor, entran a un plato, establecen su equilibrio y salen del mismo. Entonces vamos a ver cómo nosotros aquí en este método, cómo vamos a resolver cada uno de estos. ¿Okay? Y bueno, por aquí tenemos un esquema de una columna sencilla. Como podemos ver, tenemos la sección de alimentación, la sección, el área de enriquecimiento, el área de agotamiento. Estos conforman los platos, la caldera, el residuo que se obtiene, el destilado que se obtiene, que pasa por un condensador. Esto sale en fase vapor, como ya sabemos. Entra al condensador y obtenemos nuestro destilado. Una parte de este es recirculado en un acumulador, el cual pasa nuevamente, es bombeado y pasa nuevamente a la columna. Y de esta manera pues tenemos esta columna. Bien. Esta parte es bastante interesante, pues vamos a ver que tenemos la destilación, vamos a ver cómo se clasifica, como ya hemos hablado y como ustedes ya han de saber también. Pues tenemos que tener los tipos de destilación como la simple, por carga o lotes, arrastre de vapor,
la destilación al vacío, equilibrio flash, fraccionada, extractiva, azeotrópica y rectificación. Entonces, ya dijimos que se define como una operación que mediante la vaporización y la condensación, y bueno, esto se, pues partiendo también de estas dos para obtener el componente más volátil. Los componentes pueden ser fase líquida, los sólidos también o gases licuados. En los tipos de destilación, la simple, pues es la característica de la separación de sustratos de las sustancias pues en un rango de 100 a 200 grados centígrados. Tenemos la de carga por lotes, que está en la mezcla de varios compuestos para obtenerse uno o más compuestos. La de arrastre de vapor se utiliza mucho el vapor de agua, inyectando directamente a la mezcla. La del vacío, bueno, consiste en crear un vacío parcial dentro del sistema de destilación para sustancias con bajo punto de ebullición. En la de equilibrio flash tenemos que es una técnica de separación en una sola etapa. En esta mezcla tenemos una mezcla líquido-vapor y bueno, hay un intercambiador para obtener la separación de las etapas en equilibrio. En el caso de la fraccionada, esta utiliza la separación de líquidos con puntos de ebullición muy, muy, muy cercanos. Y en el caso de la extractiva, pues tenemos que la técnica es la separación de mezclas binarias azeotrópicas. Estas requieren un agente de separación o un solvente. Y en la mezcla azeotrópica, en la destilación azeotrópica más bien, tenemos que esta técnica permite romper un azeótropo, el cual pues sabemos que son compuestos que hierven a temperatura constante. En la rectificación, pues esta nos permite obtener vapores sustancialmente más rico que el líquido que queda dentro del destilador. Y también se realiza en la columna de destilación, esto a través de evaporaciones o condensación. Bueno, y también se realiza el cálculo de una columna. Ah, vamos a ver que esta pues es un mapita en el cual podemos ver de manera muy muy general cada uno de los tipos de destilación, y bueno, que sabemos que es un método de separación, que cada uno tiene características muy particulares y que pues realmente pues estos son utilizados también en la industria química, desde luego determinando el tipo de proceso que se tiene, ¿verdad? Y bueno, tenemos también, vamos a ver ahora que este método de Macquetiel es un método que se traza un diagrama de equilibrio, como dice aquí. Primero, tiene algunas limitantes, ya que solamente se utilizan mezclas binarias, menor o igual a 24 etapas teóricas, y bueno, la diferencia de temperaturas es importante entre los platos. ¿Cómo se lleva a cabo este método? Bueno, es un trazo de diagrama de equilibrio por componente más volátiles. Se traza una diagonal en los puntos 0,0 y 1,1. Se localizan los puntos de rectificación, puntos de alimentación, puntos de destilado que proyectan sobre la diagonal. Se traza una línea de operación. Esta es la de alimentación, denotada como F. Se traza una línea de operación XD a partir de una pendiente. Y bueno, vamos a ver que está una línea también de operación uniendo XR. Se traza se traza escalones, iniciando desde el punto de destilado que proyectan hacia la diagonal, ¿no? Y bueno, esta es la fórmula que se utiliza. Este método es un método gráfico para determinar el número de etapas teóricas para la separación de mezclas binarias. En el diseño podemos ver que es la columna de absorción, por ejemplo, la que veíamos en el tema de absorción la unidad pasada. Estos tienen elementos que son una sección de enriquecimiento. Está compuesto también por una sección de despojamiento.
hay un condensador, hay un reflujo y hay un rehervidor. Entonces, como ya vimos aquí, que pues hay que trazar, en este método se traza el diagrama de equilibrio por componentes volátiles, buscando un trazo de la diagonal, localizando puntos importantes en las fracciones de alimentación, destilado y rectificación. Y en esta alimentación también, donde se traza la línea de alimentación, la línea de operación, vamos a encontrar que hay una alimentación fría, Q mayor a 1, un líquido saturado, que es Q igual a 1. También vamos a encontrar que en la alimentación parcialmente vamos a encontrar vapor, donde vamos a tener que ceros menor a Q y menor a 1. También tenemos un área de alimentación de vapor saturado, Q igual a 0. O también tenemos un área de vapor sobrecalentado, Q. Entonces, de esta manera, vamos a tener este método de Mackenzie. Como ya mencionamos, pues como limitantes tiene que no se va a utilizar, solo se utiliza para mezclas binarias, que es donde tenemos dos componentes. Y bueno, las etapas teóricas pues también no son muchas, ya que pues esa es otra de las limitantes que tiene. Y bueno, la diferencia de temperaturas para eso también es bastante importante. Entonces hay que tomar en cuenta estas características que tiene este método que tienes utilizado también en la industria, que también tiene sus limitantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito, ya habíamos visto esta parte también de las columnas de actuación. En la clase pasada también vimos un poquito acerca de los balances. Esta nomenclatura es la que vamos a estar utilizando, si ustedes recordarán, donde L representa la fase líquida, ¿no? Esta es la composición de la fase líquida también. Aquí nos dice como subíndice N-2, N-2. Aquí tenemos igual la fase líquida y la composición, donde se parte del plato o valor de líquido que está entrando. Esta es la fase vapor. Recuerden que las están denotados uno como fase líquida, la L, y la X nos habla de la composición o de la fracción de fase líquida. El B nos está indicando que estamos hablando, la V está indicando que estamos hablando de la fase vapor, la fase gas. Y la composición de X, de Y, N, pues igual nos habla de la composición en fase gas. Aquí nos denota que ese es el plato N-1, el plato N, y el plato N+1. Recordemos que, bueno, vamos a tener una alimentación en fase líquida y pues vamos a tener una extracción en fase vapor, ¿no? Por eso tenemos ahí la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Y bueno, vean que aquí este platito de la corriente que va alimentando el flujo líquido, como ustedes pueden ver, pues va en forma de zigzag, ¿no? Como zigzag. Y la fase vapor está, perdón, entra va de arriba hacia abajo. En la fase vapor, que el flujo de fase vapor va de abajo hacia arriba, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente en otras clases. Y bueno, aquí cabe mencionar, ustedes esta información la pueden encontrar en el libro de Operaciones Sanitarias de Ingeniería Química, en el libro de el autor Warren L. McKay. También pueden utilizarlo, creo que ya les había mencionado, en el libro de también operaciones, el de Jan Complex, también pueden encontrar este tipo de información. Y aquí es importante que ustedes puedan recordar la nomenclatura que se está utilizando para precisamente realizar los balances de materia, que son los que a nosotros nos interesan para poder calcular las etapas teóricas en una columna de destilación por este método de máquina.
Entonces es importante. Miren, bien, aquí estamos viendo la representación de las corrientes de entrada. Y dice de abandonan el plato N en el diagrama de equilibrio TXY. Ustedes recordarán que ya nosotros ya trabajamos los diagramas de equilibrio para temperaturas como para presión. En este caso, nosotros podemos ver aquí donde se tiene el valor de xn, que es la fracción del plato n, que habíamos visto inicialmente, el plato principal, y tenemos también xn-1, que es la entrada hacia este plato. Y tenemos también la fase vapor, que es Yn más 1, que es esta parte, la entrada, ya la entrada de vapor del plato N, y Y es un índice N, que es la salida del plato principal. Entonces, si ustedes se acuerdan, trazamos tanto los puntos de burbuja como los puntos de rocío. Y trazamos también más bien identificamos, porque no los trazamos como tal, sino identificamos tanto el vapor sobrecalentado, el vapor saturado, o el líquido saturado también, ¿no? Y también identificamos la zona de equilibrio, que es esta parte de aquí de adentro, ¿no?, del diagrama. Y ustedes recordarán que se hizo en el cálculo de las diferentes, de a partir de la mezcla binaria que teníamos, el cálculo también de las composiciones de las fracciones de cada uno tanto de la fase líquida como la fase vapor. Y con esos datos que encontramos a diferentes presiones de saturación, también que se calcula la presión de saturación para los componentes de esa mezcla, encontramos estos gráficos, ¿no? Encontramos nuestra gráfica. Y con esta gráfica nos permite calcular también a nosotros eh, este, el área como decía, identificando eh, el área de burbuja y el área de rocío. ¿Esto para qué nos sirve también? Porque nos permite también calcular eh, de una mezcla binaria, por ejemplo, no sé, llámese a lo mejor que les gusta agua, por ejemplo, el agua y la etanol, ¿no?, que regularmente. Entonces, en esta parte nosotros vamos a encontrarnos con la composición de la fase líquida, y de esta parte de arriba nos vamos a encontrar con la composición de la fase de vapor, ¿sí? Aquí, obviamente, pues podríamos encontrar la fracción ¿qué te gusta?, del etanol. Ajá. Y aquí tendríamos la temperatura. Aquí están las composiciones. Obviamente tendríamos ambas, ¿no? Tanto para X como para Y. Acuérdense de eso, ¿no? Eso es importante recordarlo, puesto que tenemos fracciones. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta gráfica, nosotros podemos calcular ya las etapas teóricas, ¿no? Bueno, pero vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya está, se trazando las líneas, rectificación, y bueno, vamos a ver entonces que para nuestro balance global, habíamos visto que en la alimentación, si nosotros nos damos cuenta, tenemos una entrada y dos salidas. Acordémonos que la parte superior de la columna es donde tenemos nuestra área de destilados, y la parte inferior pues son los residuos o fondos, ¿no? Entonces, como dice aquí, F va a estar dentro como la alimentación, D como el destilado, W como el residuo, ¿ok? Esta es la manera en que vamos a tener nuestro balance, identificando primeramente nuestras entradas y salidas del sistema, ¿ok? Para que podamos empezar a realizar nuestro balance de materia. Este va a ser nuestro balance global.
Recuerden que esta parte es del balance global. Ya posteriormente vamos a hacer nuestro balance de acuerdo a las composiciones.